porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de los santos, son tus caminos. ¿Quién no te temerá? Si tú creaste todo, el universo es tuyo. Sentado en tu trono, rodeado de gloria, honra y poder, alabanza sea. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Dale un aplauso al Señor. Allí donde estás. Dale gloria. Señor, te damos la gloria. Te aplaudimos en esta hora con todo nuestro ser. Aún los ángeles, Señor, en este lugar aplauden tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Respire profundo. Presencia de Dios en este lugar. Amén. Gracias, Señor. Amén. Tome su lugar. Gracias, Jesús. Bueno, buen año para todos. Para aquellos que tal vez no lo hemos visto todavía en este año. Buen año, dulce año, dice, se soltó en la primera noche de este lugar, el 31 y 1 de enero. Un buen año y dulce, lo creemos, lo declaramos todo este año. Vamos a estar aferrados a esa palabra y vamos a estar creyendo que de esa forma Él se va a estar manifestando en cada área de nuestra vida. Amén. Más allá de las circunstancias que tengamos que vivir, pero celebremos cada día. Celebremos cada día y el Señor va a hacer su obra, se va a manifestar, se van a abrir las puertas. Porque, como decía el pastor, es un tiempo de venir a sus aguas, es un tiempo de celebración, es un tiempo donde somos convocados por el Padre para venir a sus aguas, y en medio de esa actitud de fe, de confianza, el Padre, cuando nosotros llegamos a Él, venimos a Él dispuestos a recibir de Él, Él nos anima, nos fortalece, nos enseña, nos guía, también nos corrige. Por eso es importante venir a sus aguas, para que no nos distraigamos de este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo precioso, lo vivimos en nuestro espíritu, en nuestros hogares sentimos como esa presencia desciende y se manifiesta cada vez que compartimos la palabra en las casas apostólicas. Podemos ver su mano moviéndose, podemos ver que nos acercamos a sus aguas y bebemos de ella, y eso nos nutre y
nutre nuestro espíritu, y créanme que al nutrirse nuestro espíritu podemos sentir ese vigor que viene de parte del cielo para nosotros. Por eso disfrute este tiempo de su presencia. Cuando usted no pueda asistir por alguna situación, que eso no le impida a usted ir a sus aguas. Sabemos que en el momento que nos congregamos, sus aguas se manifiestan a través de la adoración que cada uno de nosotros expresa al Padre. Entonces hay un movimiento de aguas tremendamente glorioso, pero también en nuestra intimidad debe pasar eso. Debemos, a través de nuestra adoración, cuando estamos en nuestras casas, hacer que haya este movimiento de aguas a través de esa adoración, de esa intimidad con el Padre. Cuando usted alaba, cuando usted adora, cuando usted le busca, cuando usted le habla, busca respuestas, el Padre viene y desciende y se manifiestan también esas aguas donde nos acercamos, porque vienen de su trono y nos acercamos a su trono por medio de nuestra oración, por medio de nuestro clamor y de nuestra búsqueda. Así que le animo que en este año que hemos comenzado no tenga temor de lo que pueda hacer el enemigo, lo que pueda hacer el hombre. El Dios que tenemos es mucho más poderoso que cualquiera de las situaciones que nosotros podamos vivir, siempre y cuando nosotros tengamos nuestra plena confianza en Él. Amén. Yo quiero compartirles algo muy importante que el Señor me ha estado hablando. La verdad que me venía hablando de varios temas, pero hoy el Señor quiere que le comparta esto. Está en Mateo capítulo 9 y versículo 17. Gracias, Padre. Qué bueno que es cuando estamos atentos a su voz. Dice así en Mateo 9, 17. Ni echan un vino nuevo en odres viejos. En el versículo 16 dice, nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y se hace una rotura peor. Ni echan un vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se revientan y el vino se derrama y se echan a perder los odres, sino que echan un vino nuevo en odres nuevos y lo nuevo y ambos, se conservan juntamente. Bueno, cuando el Señor me daba esta palabra, le digo, bueno, Señor, ¿hay algo que vos querés hablarnos para continuar este año y para vivirlo como lo estamos declarando, un año bueno y un año dulce? Amén. Entonces, en el versículo 16 dice que nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo. Para los que sabemos de esto, yo hace mucho tiempo lo intenté y realmente se rompió todo, porque era un paño nuevo sobre algo viejo y se abre. No sé si alguien lo ha comprobado esto, pero así pasa, se abre. A mí me pasó, pero voy a esto. Dicen, ni echan un vino nuevo en odres viejos. Cuando el Señor me estaba hablando de esto, me lo recordé porque en la casa apostólica, no esta semana sino la anterior, el Señor nos hizo sentir a través del olfato el olor a vino. Mientras mi esposo compartía la palabra, yo pude sentir ese olor a vino y se lo dije a él y él me dijo, yo estoy sintiendo lo mismo. Y fue precioso. Por eso cuando
Él hablaba acerca de los 5 sentidos, que de los 2 que habló este domingo pasado fue de la vista y del oído, pero el olfato fue tan tremendo que también pudimos discernir lo que el Padre había bajado del cielo, que era ese vino nuevo que estaba fluyendo a través de la palabra que se estaba compartiendo. Y fue precioso. Entonces el Señor me trajo a memoria esto. Y yo busqué, si bien uno lo sabe, pero busqué en el diccionario lo que significa un odre. Y un odre es un recipiente de cuero de cabrita o de oveja utilizado para esto, ¿no es cierto? Para depositar vino, aceite o agua. Y evidentemente cuando el tiempo pasaba, estos odres se endurecían y si se echaba vino nuevo, dice que al fermentar el vino nuevo, el odre se rompía porque se había secado con el tiempo. Wow. Cuando yo lo pude leer y ver esto, yo digo, es lo que nos pasa también con nosotros. Porque justamente el odre representa nuestra vida. Que esta nuestra vida se va endureciendo por causa del pecado. Entonces cuando el Padre derrama de su vino nuevo, al altar nuestro odre viejo, no lo podemos recibir, se pierde. ¿Por qué? Porque está duro, está seco. Entonces no recibimos eso nuevo que viene de parte de Dios. Es como que entra a trabajar en nosotros el cuestionamiento y la incredulidad. Y a veces decimos, pero ¿cómo es posible? Esto no me entra acá, no me entra en mi cabeza, no lo recibo, no puede ser, no es así. Y empezamos, ¿no es cierto?, a querer de alguna manera cuestionar lo que Dios está bajando. Entonces, cuando el Señor me hablaba justamente de esto, me llevó a Números 13, se lo quiero compartir, en Números 13, para que lo tengamos como ejemplo y veamos cómo a veces trabaja una mentalidad cuando está endurecida y se comporta como un odre viejo y entonces no recibe lo que el Padre está trayendo, lo nuevo para este tiempo. En Números capítulo 13, acá habla acerca de los 12 espías. Yo creo que es un pasaje donde muchos ya lo conocemos, pero se acuerdan que Moisés envió 12 espías para que fueran a explorar la tierra que Dios le había dicho que iban a tomar, que era la herencia, que era la promesa para ese pueblo. Entonces tenían que ir a explorar. Y entonces Moisés envió 12 espías. Y fíjese lo que pasó cuando ellos fueron a esta tierra. No voy a leer todo el capítulo, pero en el versículo 27 dice así, del capítulo 13. Dice, y le contaron diciendo, o sea, cuando ya volvieron de explorar la tierra, ¿no? Hemos llegado hasta el país al cual nos enviaste. Y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos, porque ellos traían un racimo grande de uvas, ¿no? Dice, pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además hemos visto allí a los descendientes de Anac. Los amalecitas habitaban en la tierra del Neguet, y el eteo, el jebuseo, el amorreo habitan en la serranía, y el cananeo habita a lo largo del mar grande y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo, subamos ya
y conquistémoslas, pues ciertamente podremos con ella. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Y también vimos allí a los nefileos, descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. Digo, con respecto a esta palabra, creo que nos debe haber quedado claro lo que es un odre viejo y lo que es un odre nuevo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo leía esto, yo decía: Señor, qué ejemplo tremendo tenemos aquí en tu palabra. Estos fueron a explorar el país, esa tierra que Dios les daba por herencia, pero 10 de ellos, fíjese como dice, bueno, yo tengo la Biblia textual, y en este dice: pero, fíjense cómo a veces uno actúa cuando es un odre viejo. Dice: pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, las ciudades están fortificadas, son muy grandes, y además hemos visto allí a los descendientes de Anac. ¿No le parece como un verso que conocemos? Como que nos pasa a nosotros hoy como pueblo de Dios, que frente a las circunstancias que nos toca vivir día a día, nos parecemos a veces como estos 10 espías que al ver la tierra que fluye leche y miel, que era así como el Padre le decía que era esa tierra y que era para que ellos la habitaran, a esa tierra, sabían que debían quitar de allí a los gigantes y a todos los jebuseos, los heteos, los heveos y todo eso. Sabían que tenían que quitarlo, sacarlo de esa tierra, de a poco lo iban a ir sacando, pero que la mano poderosa de Dios estaba a favor de ellos. O sea que no estaban solos para hacer esto, Dios estaba con ellos. Y aparte Dios mismo les dijo que Él los hacía entrar a esa tierra. Pero como ellos vieron como odres viejos, dijeron: el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, las ciudades están fortificadas, son muy grandes. Pero también dice: hemos visto. ¿Se acuerdan de lo que decía el pastor? El tema del ver. Bueno, ellos habían visto, dice, a los descendientes de Anac. Estos eran gigantes. Claro, ellos al ver como un odre viejo, se le cayó todo por decir así, abajo. Ellos pensaban que la cosa iba a ser de otra manera. Como vieron como un odre viejo, con sus ojos naturales, como muchas veces nos pasa a nosotros, que vemos con nuestros ojos naturales las situaciones que vivimos, y entonces nos agarra temor, nos agarra inseguridad. Y como odres viejos, ¿no es cierto?, empezamos a notar cómo las tinieblas trabajan en función de robarnos el propósito por el cual Dios nos hace llegar a que nosotros lleguemos a la tierra que fluye leche y miel, que es la promesa de Dios para nosotros los hijos, que es la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero en el camino siempre se cruzan estas situaciones. Pero nosotros tenemos que ver como un odre nuevo, no como un odre viejo. Porque ellos dijeron, fíjense, cuando ellos dijeron, entraron a esa tierra, 10 de ellos actuaron como odres viejos y dijeron: nosotros no podremos, no lo vamos a lograr, ellos son más fuertes que nosotros, es una tierra de gigantes, es una tierra
que Dios nos habló, pero que no podemos vivir allí. Vamos a ser infelices por causa de todos los que habitaban allí. Fíjese cómo vieron esta situación ellos. Pero lo bueno fue que en el verso 30 dice Caleb. Entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Tremendo. Fíjese la diferencia. 10 de ellos dijeron que no podrían, que no era para ellos, que era una tierra de gigantes, que no lo iban a lograr, que iban a ser infelices en ese lugar. Fíjese cómo a veces nos juega una mala pasada la forma en que vemos, del sentido que nos estuvo hablando el pastor. Cómo a veces miramos las cosas, las miramos con nuestros ojos naturales. Y cuando miramos con nuestros ojos naturales, nos estamos comportando como un odre viejo, un odre duro, un odre, ¿no es cierto?, que no puede recibir lo bueno que viene de parte de Dios. Y dijimos desde el principio de año que este es un año bueno, que este es un año bueno, hermano. Entonces, algo tiene que suceder en cada uno de nosotros. Caleb dijo en presencia de Moisés: subamos ya y conquistémoslas. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Acá vemos un odre nuevo. Estaba abierto a lo nuevo, a todo lo que tenía por delante. Me hizo recordar lo que se compartía en Filipenses capítulo 15, 23. En Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Vamos a seguir con números, pero quiero leerle Filipenses. Recuerden esta palabra porque también el Señor la soltó a principio de año. Espere que la... Filipenses 3 y versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Esto lo decía Pablo, ¿no? Olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¡Wow! Es palabra de Dios. Es el vino nuevo que se soltó desde este lugar a través de lo que se compartió. Yo digo, Señor, estás soltando un vino bueno, un vino fresco, un vino nuevo, un vino que trae a nosotros una forma diferente de ver las cosas, como lo hizo Caleb. Subamos, dice Caleb, y conquistémosla. Ay, nomás él quería la acción y tomar el lugar, la herencia que le correspondía. Y a veces nosotros nos quedamos por el miedo, por la inseguridad, por la incredulidad, por lo que vemos con nuestros ojos naturales y nos empezamos a hacer chiquititos. ¿No le ha pasado? Nos comenzamos a hacer chiquititos. Volvemos a números. Gracias, Padre. Entonces, en esta actitud de Caleb es la actitud que debe tener un odre nuevo. Subamos, conquistémoslas, subamos ya, dicen acá en esta versión, y conquistémoslas, pues ciertamente podremos con ella. ¿Por qué tenía tan claro Caleb que sí podían? Porque Dios ya les había hablado que esa tierra les pertenecía a ellos por herencia. Él había creído esa palabra que el Padre les había dado.
¿Y cuánta palabra, hermanos, se ha soltado desde este lugar desde que comenzó el año? Estamos al día 14. Se han soltado palabras tremendas. Pero depende de nuestro odre. Va a ser el resultado que vamos a ver a medida que van pasando los días. Depende, ¿no es cierto?, de lo que nosotros creamos, va a ser lo que vamos a poder ver, gustar, tomar posesión de esa herencia. Y fíjese lo que sigue. Dice, pero los hombres que habían subido, en el 31, con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron, o sea, mintieron ante los hijos de Israel. Claro, estaba todo el pueblo ahí escuchando a esto que traían la noticia de la exploración que habían hecho la tierra. Y dijeron, diciendo, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes. Tremendo. Tremenda incredulidad, miedo, temor, inseguridad. Póngale todos esos artículos, adjetivos, no sé cómo que es, sinónimos, lo que sea. Dice, a explorar. Es un país que devora a sus habitantes y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. ¿Cómo es nuestro Dios, hermano? ¿Cómo es nuestro Dios? Grande. Para los niños lo tienen claro eso. ¿Cómo es nuestro Dios? Grande, alto, ancho, profundo. Acá en este caso, ellos decían, vimos en medio de él, que vivían en medio de esta tierra, son hombres de inmensa estatura. También vimos a los hijos de los nefileos, dice, descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langosta ante sus ojos. Bueno, cuando nuestro Dios es chiquitito, vamos a ver gigantes por todos lados. Y las situaciones que vivimos, cuando Dios es chiquitito, las vamos a ver grandes. Vamos a ver que nuestras situaciones son tremendas, lo que estamos viviendo, fuerte lo que estamos viviendo, imposible de salir, no lo vamos a lograr, no vamos a alcanzar, no podremos con esto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es chiquitito. Pero si nosotros sabemos que nuestro Dios es grande, alto, profundo, ancho, sublime, glorioso, cuando nos encontramos en medio de las tormentas y las dificultades, ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios glorioso, va a solucionar la situación que estoy viviendo. Caleb lo dijo, subamos ya y conquistémoslas, porque Él está con nosotros. Amén. Fíjese en lo que dice en el capítulo 14, no lo tenía anotado, pero lo vamos a leer, 14:3, dice así la palabra. ¿Para qué nos trae, dice Yahvé, a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense, un odre viejo, cómo el miedo, el temor hace que volvamos atrás. Leímos recién en Filipenses que Pablo dijo, una cosa hago, ciertamente, dice, extendiéndome hacia adelante y dejando todas las cosas que no eran buenas atrás. Más o menos así era el versículo, ¿no? Acá vemos que ellos, por causa de lo que habían visto con sus ojos naturales como un odre viejo, dice, pensaron incluso en volverse a Egipto. Dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Qué fuerte esto.
conociendo un Dios todopoderoso. Dice la palabra, me recordaba en oración, ¿no? Que Dios sacó a su pueblo con mano poderosa de Egipto. Un pueblo que por 430 años, creo que estuvieron esclavos en Egipto, y Dios los sacó a todos con mano poderosa. Pero sin embargo, acá en esta situación se quisieron volver de vuelta a Egipto. Es para reflexionar. Amén. Olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. ¿Qué debemos dejar atrás? Yo anoté acá. ¿Qué es lo que debemos dejar atrás? Eso que estorba a que se cumpla el propósito de Dios con nosotros. Todo lo que es despropósito lo debemos quitar. Amén. Toda incredulidad, toda inseguridad, la inconstancia, toda debilidad, toda insensatez, toda rebelión, hechicería, todo eso son cosas que hacen que nosotros no cumplamos propósito. En 1 de Samuel 15:23, quiero leerle esto porque el Señor me hablaba también. 1 de Samuel 15. Señor, gracias. 15 y versículo 23. Dice, porque como pecado de adivinación, en otra versión dice hechicería, es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Puesto que ha rechazado la palabra de Yahvé, él también te ha rechazado como rey. Acá está hablando del rey Saúl, cuando hizo lo que no debía hacer. Y entonces el Señor le habla a través de Samuel y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Y el Señor me llevaba a esto, que eso es otra de las cosas que debemos dejar atrás para que nos vaya bien en este camino que hemos comenzado. Fíjense la obstinación, yo lo busqué en el diccionario y dice así, una persona obstinada es una persona que se mantiene firme en una idea, intención u opinión, generalmente poca acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad, y entonces es una persona difícil de convencer. Y esto representa un odre viejo. La persona que es obstinada, por eso yo le decía recién que ¿qué es lo que debemos dejar atrás? Si hablamos de Filipenses, como lo dije recién, que Pablo lo decía, ¿no? Una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a lo que está delante. Como lo dijo Caleb también, subamos y conquistémosla. Esa es la tarea que tenemos nosotros como odres nuevos, como iglesia de Dios, como hijos que somos de Él. Subir y conquistar. Esa es la tarea de nosotros, subir y conquistar. Y dejar atrás todo lo que me impide hacer esta acción. ¿Qué es lo que debo dejar atrás? Lo vuelvo a repetir. La obstinación es algo que a veces nos pasa. Somos duros de entender. Se nos pone algo y creemos que eso es solamente lo que vale, que no hay otro consejo, otra ayuda que me pueda sacar de eso, sino que creo que eso que pienso, eso es. Y a veces la persona está muy errada. Entonces opera un espíritu de engaño, de hechicería. Y cuando leíamos acá la palabra, ¿no es cierto?, en 1 Samuel, habla de esto, que la adivinación, la hechicería,
Es como este pecado de rebelión. Habla de los ídolos también, la idolatría. A veces, ¿no es cierto?, pensamos que nosotros no adoramos imágenes, pero tenemos ídolos en nuestro corazón. Hay idolatría aún en nuestro corazón a diferentes cosas o a diferentes personas. Hay una idolatría, la que debe ser arrancada de nuestro corazón, porque eso hace que nosotros no andemos alineados a lo que dice su palabra, y entonces eso provoca que nosotros no podamos tomar la posesión, la herencia que Dios nos ha dado como hijos. Amén. ¿Está serio? Ay, Dios. Yo digo, Señor, como decía en un principio, el Señor nos está llamando a sus aguas. A través de cada convocatoria, Él lo está haciendo para renovar nuestro odre. Como dije recién, creo que necesitamos que nuestro odre sea renovado. Y para eso debemos sumergirnos en sus aguas. Y el Señor me hablaba también de esto. Y quiero llevarlo a Ezequiel. Gracias, Padre. Les voy a pedir a los chicos que puedan subir mientras comparto esta parte. Ezequiel capítulo 47. Acá habla del manantial. Según mi Biblia dice el manantial de la casa. El agua que comenzaba a fluir a través de la casa del Señor. ¿Qué es lo que se soltó desde el año pasado y que ya sabíamos que el Señor había manifestado un río poderoso en este lugar? Hay un fluir de aguas constantemente, y a medida que nosotros adoramos a este Dios poderoso que tenemos, esas aguas se comienzan a manifestar y comienzan a fluir y comienzan a sanar, hacen su obra sanadora y purificadora en nosotros. Por eso en Ezequiel 47, le quiero leer del versículo 1, dice así la palabra: me condujo nuevamente a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa miraba al oriente, y las aguas venían desde abajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó afuera por el camino de la puerta del norte y me hizo dar una vuelta por el camino de afuera hacia el exterior, por el camino que daba al oriente. Y he aquí que las aguas salían por el lado sur. Y cuando el varón salió hacia el oriente con el cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Otra vez midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río por el que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y bueno, y continúa lo que me llevaba el Señor, de que para que nosotros podamos ser un odre nuevo, de que para que nosotros podamos ver de una manera diferente, debemos ir a sus aguas. Y acá la palabra habla, en el versículo 3, dice que este varón que sale con un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Está hablando de la misma presencia del Señor, que va midiendo las aguas y que lo hace pasar, como dice acá. Me hizo pasar, o sea, no es que quiso pasar Él, me hizo pasar. El mismo Espíritu de Dios, a través de lo que se va soltando,
desde este lugar, cada reunión que tenemos, te va a llevar a eso. Te va a llevar a que pasar por las aguas. Porque acá dice que esta misma presencia del Señor dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me hizo, Él te lleva a que pases por esas aguas. Esas aguas hasta los tobillos. Cuando estamos en esta primera instancia o en esta primera etapa, el agua a los tobillos es la que representa tal vez el primer amor para tu vida. Es la etapa en que te has dado cuenta que tu vida necesita de Dios. Ese es el agua de los tobillos. Tu vida necesita de Dios, pero que aún tienes temor a más. Porque hay cosas que no quieres abandonar. Que sabes que es pecado, pero igual no las quieres dejar. Eso significa el agua a los tobillos. Quieres de Dios, pero aún te cuesta dejar cosas que a Dios no le agradan. Pero el Señor, como es bueno y como es grande su misericordia, dice la palabra que midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. El nivel de agua va a ir subiendo, se va a ir manifestando ese nivel de aguas. ¿Por qué? Porque en este lugar hay gente que anhela más. En este lugar hay gente que desea más de sus aguas. En este lugar hay gente que está clamando por estas aguas saludables, por estas aguas que traen bendición, que traen luz, que traen revelación. Entonces sí o sí, estas aguas van a seguir subiendo de nivel. Y ese mismo Dios poderoso te va a llevar a vos, a mí, a que suban esas aguas y que lleguen hasta las rodillas. Cuando estamos en esta etapa con el agua a las rodillas, esta es una segunda instancia, nos habla de la humildad, de la rendición, de la obediencia, donde ya empieza a tomar decisiones que alegran el corazón del Padre. Ese es el agua a las rodillas, porque ya empiezas a doblarte delante de su presencia. Es como que ya le has sentido el gusto de meterte a sus aguas. Yo no sé cuántos saben nadar en este lugar, pero sé que hay varios de ustedes que ya saben nadar en las aguas. Y fíjense que cuando uno comienza en la primera instancia, como me pasó a mí, de comenzar a nadar, a hacer mis primeras brazadas y pataletas, era como que me daba cierto temor, como le decía recién. En primera instancia como que me da cierto temor de seguir avanzando. Pero cuando ya agarraste la mano a la brazada y a la patalea, vemos que podemos continuar, que podemos ir creciendo. Y así es con el agua a las rodillas. Entramos en un deseo de conquistar el corazón del Padre. Y entonces doblamos nuestras rodillas en humildad, porque anhelamos que el Padre se goce, porque las aguas me han llegado a las rodillas, porque Él me introdujo, Él me hizo pasar por esas aguas. Fíjense lo tremendo y maravilloso que es nuestro Padre. Pero sigue aún. Dice, y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Oh Señor, gracias Padre. En esta etapa, en esta tercera etapa, vemos que los lomos representan la fuerza, el vigor, y nos habla del esfuerzo y específicamente en el servicio a Dios.
Estos son los que dicen, como dijo Isaías 6:8, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso significa el agua a los lomos, donde queremos que Él ser usados para Él, para el servicio de su casa, para lo que Él nos diga. Heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame, Señor. Pero esta etapa no es toda, hermana. Hay otra etapa donde dice en el verso 5, y midió otros 1000, y ya era un río por el cual no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino solo a nado. ¿Sabe que en esta etapa ya debemos sumergir la cabeza? Y esto nos dice que aunque somos hijos de Dios y servimos a Dios y tratamos de agradarle, aún hay áreas de nuestras vidas que no hemos entregado totalmente al Padre, porque la cabeza significa la voluntad, las decisiones, las prioridades. El Señor nos quiere introducir totalmente en sus aguas, quiere introducir todo nuestro ser en sus aguas. Por eso la cabeza es muy importante, porque allí está la voluntad, están las decisiones, están las prioridades. Y en esta etapa, ¿no es cierto?, es cuando nos quiere meter en el río de su voluntad, el río que solo no se puede pasar sino a nado. No habla de una vida no gobernada por nosotros, sino por el Padre. Esto es viendo y oyendo, viendo lo que hace el Padre, oyendo lo que nos dice el Padre. Entonces de esta manera nos sumergimos en esas aguas, porque es allí donde no tenemos lugar donde pararnos, no nos podemos sostener, dependemos de Él. Debemos confiar en esta etapa plenamente en Él. Este es el fluir de su río. Este es lo que necesitamos cada uno de nosotros, que nos podamos meter en esas aguas, que nos podamos introducir para que seamos un odre nuevo, un odre nuevo. Ponte de pie, hermano. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Adora a Dios. Sumérgete a sus aguas. Permite que el Espíritu Santo te ayude a sumergirte en sus aguas. Que no te conformes con el agua a los tobillos, que no te conformes con el agua a las rodillas, que no te conformes con el agua a los lomos, sino que sumérgete totalmente. No dejes tu cabeza afuera, porque muchas veces hacemos trampa, como a veces dicen los niños, hiciste trampa. Sacamos la cabeza, porque queremos manejarnos a nosotros mismos, queremos nosotros tener parte de ese control. Pero el Señor nos está pidiendo más para este nuevo año, para este buen año que ha comenzado. Él quiere más de nosotros. Yo quiero sumergirme en ti. Aleluya, Señor. Y llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tú
sin más.